Antiguamente, la educación estuvo centrada en la escolaridad primaria a cargo de las órdenes religiosas, así como del uso del idioma español con carácter obligatorio. El silencio era también un valor importante. Hablar en clase iba en contra del aprendizaje y el profesor apenas dialogaba con los alumnos. Además, la figura de este era excesivamente autoritaria. Ahora la educación es más participativa y práctica. El docente y el alumno son dos actores que ya no se encuentran en distintos niveles. El educador ya no se impone tanto y el estudiante ha pasado de ser un objeto pasivo a un objeto activo. Se promueve su participación, su motivación y se le incentiva. La escuela de principios de siglo también se caracterizó por separar abiertamente a hombres de mujeres. Es así como la aparición de las escuelas mixtas fue fundamental para avanzar en la igualdad de ambos sexos. Inicialmente, el género como concepto teórico surge desde los ámbitos militantes feministas y posteriormente académicos, para analizar las desigualdades entre varones y mujeres, dado que hasta ese momento se justificaban y legitimaban a partir de las diferencias biológicas entre unos y otras. Si bien coexisten en la sociedad viejos estereotipos y nuevas maneras de lo que es ser mujer y varón, y a veces incluir la diversidad se convierte en un desafío, contamos con leyes que involucran cambios profundos, que nos comprometen a todas y a todos. A continuación se muestra un fragmento del video de la licenciada Cecilia Rodríguez hablando del tema. ¿Cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poco de por qué es importante nombrar la diversidad sexual y corporal dentro de la educación sexual integral. Para eso tenemos que poder entender y comprender que la Ley de Educación Sexual Integral fue sancionada en el 2006 y que luego de esa sanción vinieron un montón de otras leyes que hicieron el reconocimiento de los derechos de las personas del colectivo de la diversidad sexual. Si no fuera por la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de IVE, estas leyes que fueron posteriores a la ESI son también parte de la lucha y el reconocimiento de los derechos de este colectivo. Y en esa misma línea es importante nombrar que la Ley de Educación Sexual Integral tuvo una modificación importante en el 2018 a partir del debate por la interrupción voluntaria del embarazo que se realizó en el Congreso. Lo que busca justamente la perspectiva de género es abrir el espectro a lo que es ser varón y qué es ser mujer, planteando la identidad de género como desde el lugar de la autopercepción, ¿sí? Desde cómo uno se siente, quién sentimos que somos, ¿sí? Y por supuesto corriéndonos de la mirada de lo natural, lo normal, lo establecido por la sociedad, buscando justamente abrir esto a la diversidad. Me parece súper importante hacer una diferencia en qué es la identidad de género y qué es la orientación sexoafectiva. Cuando hablamos de identidad de género vamos a retomar lo que establece la ley de identidad de género, que es la 26.743, que nos dice que la identidad de género tiene que ver con la vivencia interna e individual que las personas tenemos respecto de nuestro género. Sin embargo, al momento del nacimiento y a partir de nuestro cuerpo, la sociedad, el sistema médico nos asigna un género. Nos dicen si somos varones o mujeres a partir del cuerpo que tenemos. Si yo me siento identificada con ese género que me han asignado, voy a tener una identidad cisgénero, es decir, que me quedo con ese género que me asignaron. Si no me siento identificada con esa identidad que me asignaron, puedo hacer una transición y voy a tener una identidad transgénero. Y acá viene la diferencia fundamental, porque es distinto hablar de quién siento que soy a nombrar o decir qué me gusta o quién me gusta o hacia quién tengo atracción sexoafectiva. Decimos que la orientación sexual no es solo sexual, sino que también es afectiva, porque no solo tiene que ver con quién yo me relaciono, tengo prácticas sexuales, sino que también tiene que ver con de quién yo me enamoro, ¿sí? Y en esa misma línea existen orientaciones sexoafectivas
que son personas que no les interesan la práctica sexual, como por ejemplo la sexualidad, ¿sí? Que son personas que no les interesa la práctica sexual, pero que se vinculan desde el romance, desde el amor y desde esa construcción. Entonces, durante mucho tiempo se pensó que, por ejemplo, las personas trans, las mujeres trans, hacían una transición porque les gustaban los varones, y en realidad hay mujeres trans lesbianas también, porque la identidad, es decir, quién siento que soy, es una cosa, y la orientación sexoafectiva, quién me gusta o qué me gusta, es otra cuestión, ¿sí? Vivimos en una sociedad heteronormativa, es decir, que supone o presupone que todas las personas somos heterosexuales, salvo que se diga lo contrario, y volviendo al eje de respetar y potenciar la diversidad, lo que buscamos justamente desde la educación sexual integral es corrernos de esta mirada heteronormativa y abrirnos a la diversidad. El artículo 12 de la Ley de Identidad de Género va a decir que se tiene que nombrar a la persona de acuerdo al nombre autopercibido. En esta misma línea, la resolución 2476 de la provincia de Buenos Aires del 2013 establece, entre otras de sus cuestiones, que se tiene que poder respetar que los estudiantes de las escuelas secundarias realicen actividades como, por ejemplo, educación física, donde se sientan más cómodos y cómodas. Creo que la diversidad sexual es algo que empieza a ser visibilizado hace muchos años y que la escuela no se puede quedar por fuera de eso. Somos responsables de estar en esos lugares y de poder implementar este marco legal, por supuesto teniendo en cuenta siempre que estamos respetando y acompañando a las infancias y las adolescencias en este crecimiento. Argentina es el único país en América Latina en el que la identidad de género legal está determinada por el propio individuo, sin necesidad de pasar por cirugía, transición médica o tratamiento hormonal. Mientras que el resto de países que de alguna forma reconocen legalmente la identidad de género siguen exigiendo alguna de estas condiciones. El papel del Estado y de los colegios es apoyar dicha autodeterminación del género. Y si bien hay mucho camino por recorrer, afortunadamente estamos en el proceso. No cabe duda que el género influye profundamente en el desarrollo de la personalidad, sea en el aspecto moral, intelectual o afectivo. La escuela es el escenario privilegiado del desarrollo humano porque permite al niño y a la niña su primer contacto con la autonomía y reforzará en el niño y la niña aquellas conductas socialmente convenidas que reflejan la cultura predominante. En nuestro país y en otros de Latinoamérica, predomina una cultura machista que promueve la desigualdad entre hombres y mujeres. Es por ello que los refuerzos sociales en cuanto al rol de género se ven muy influidos por esta característica. La discriminación escolar es el rechazo a la heterogeneidad y diversidad en el comportamiento escolar. Forma parte de la vida cotidiana, institucionalizada, pocas veces abordada por los profesores, por formar parte del folclore escolar, disminuyendo su importancia, desconociendo que existen consecuencias impredecibles por el daño psicológico ocasionado. La discriminación por género en la escuela tiene fuerte influencia en la vida posterior de la persona. La escuela es un espacio de entrenamiento social en donde se adquieren la mayoría de los comportamientos sociales y las disposiciones psicológicas o actitudes. De allí que la marginación se pueda convertir en automarginación o sentimiento de exclusión que los sujetos sienten en la sociedad por ser diferentes. Es importante que los padres y madres de familia brinden un soporte adecuado a los hijos en todo momento, buscando promover su desarrollo integral, constituyéndose como fuentes de referencia inmediata que brinden apoyo de manera positiva. La escuela, la familia, el grupo de padres y los medios de comunicación son elementos que conforman aquello que nosotros llamamos comunidad. Esta posee características propias de un ente que nadie cuestiona por cuanto es muy complejo un proceso de cambio. Estos son algunos problemas y estereotipos sobre las cuestiones de género. Las niñas tienen menores expectativas sobre sí mismas en la escuela y fuera de la escuela. Piensan que su futuro consiste primariamente en ser esposas y madres. Las bajas expectativas de las maestras y de las niñas son reforzadas por libros de texto, currículum y materiales de evaluación en los que no aparecen las figuras femeninas. Usualmente, los niños tienen suficiente espacio para practicar ciertos deportes, mientras que a las niñas no se les ofrece el mismo espacio.
Desde hace varias décadas en nuestro continente, el movimiento de mujeres viene reclamando por los derechos al denunciar la violencia de género, la doble y triple jornada de trabajo, la falta de políticas de salud reproductiva y la discriminación laboral. Recientemente, en el año 2015, irrumpe en la escena nacional el colectivo Ni Una Menos. Sus manifestaciones más visibles han sido las marchas masivas convocadas en junio, las del 8M, y las movilizaciones ocurridas durante el tratamiento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el año 2018. En este movimiento conviven, no sin tensiones, sectores muy distintos y los reclamos son variados. La violencia, el acoso y los femicidios, por la discriminación laboral y la feminización, derechos sexuales y reproductivos, por la autonomía de los cuerpos, entre otros. Un claro ejemplo que se puede citar es la reforma lograda en el 2018 en la Ley de Educación Sexual Integral, la cual no solo abarcó más temas antes no incluidos, como por ejemplo el derecho al aborto legal y gratuito, sino que también dejó de dictarse de manera esporádica de forma extracurricular para pasar a ser contenido obligatorio dentro de las horas escolares. El logro de esta meta significa el triunfo no solo del movimiento feminista, sino también de la escuela en todo su espectro, ya que fue y será la cuna de los grandes avances sociales.